Dicen que el cuerpo no miente, y el de Juana contaba una historia que nadie quiso escuchar. Envuelta en harapos que una vez fueron vestiduras reales, con el cabello enmarañado y los pies descalzos sobre las piedras heladas de Tordesillas, la reina de Castilla llevaba décadas conversando con las sombras. Sus uñas, crecidas como garras, arañaban los muros de su prisión mientras susurraban nombres que el eco devolvía vacíos. El 12 de abril de 1555, cuando la muerte llegó por fin a buscarla, llevaba 47 años enterrada viva. No era una loca, como la historia quiso recordarla. Era una mujer que había amado demasiado en un mundo donde amar era peligroso para las reinas. Sus carceleros encontraron el cuerpo rígido, con los ojos abiertos hacia una ventana, por donde nunca volvió quien esperaba. Ya no era reina, ya no era madre, ya no era esposa. Solo quedaba un espectro que se negó a morir, hasta que su corazón olvidó cómo latir. Pero esta historia no comienza en esa celda húmeda de Tordesillas. Comienza mucho antes, cuando una niña que no estaba destinada a reinar se convirtió en la mujer más poderosa del mundo y en la más traicionada. Para entender cómo la heredera de los reyes católicos terminó hablando con fantasmas, hay que volver a una época donde las princesas se intercambiaban como monedas y el amor era un lujo que las coronas no podían permitirse. Hay que volver a cuando Juana aún tenía nombre propio, antes de que la llamaran la loca, para justificar lo injustificable. Juana nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo, en una España que aún olía a reconquista y gloria. Era la tercera hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos que habían unificado la península y expulsado a los moros de Granada. Nadie esperaba que esa niña de ojos intensos y temperamento ardiente llegara algún día a heredar el trono más poderoso de Europa. Estaba Juan, el heredero varón. Estaba Isabel, la primogénita. Juana era solo la repuesto, la moneda de cambio para futuras alianzas. Desde pequeña mostró una inteligencia que incomodaba a más de un cortesano. Aprendió latín, francés, música y filosofía, pero también mostró algo más peligroso: pasiones intensas, emociones que se desbordaban como ríos en crecida. Cuando algo la contrariaba, gritaba hasta quedarse ronca. Cuando algo la alegraba, reía hasta las lágrimas. Los confesores de la corte murmuraban que la niña tenía excesiva sensibilidad, un defecto que debía corregirse. Su madre, Isabel la Católica, observaba con preocupación estos arranques. En una época donde las mujeres debían ser sumisas y silenciosas, Juana era un volcán esperando entrar en erupción. Le enseñaron a bordar, a rezar, a callar, pero no lograron enseñarle a no sentir. El destino, sin embargo, tenía otros planes. En 1497, Juan murió de fiebres a los 19 años. Un año después, Isabel, la primogénita, falleció al dar a luz. Su hijo, Miguel, heredero de 3 coronas, no vivió ni 2 años. De pronto, la niña que bordaba en silencio se había convertido en la heredera de Castilla, Aragón y las Indias recién descubiertas. El mundo había puesto sus ojos en una joven de temperamento volcánico que aún no sabía que su corazón sería su condena. Su cuerpo no le pertenecía desde el día que nació, pero ahora tampoco le pertenecía su destino.
Los reyes católicos necesitaban una alianza que aislara a Francia, y encontraron la solución perfecta: casar a Juana con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria e hijo del emperador Maximiliano. Un matrimonio político que sellaría la alianza entre España y el imperio. Pero nadie calculó que Juana se enamoraría. En septiembre de 1496, Juana zarpó hacia Flandes para conocer a su futuro esposo. Tenía 17 años y un corazón que latía por primera vez de expectación. El viaje fue una odisea. Tormentas en el Cantábrico, vientos contrarios, semanas de mareo y vómitos. Cuando finalmente desembarcó en los Países Bajos, estaba pálida y temblorosa. Pero cuando vio a Felipe de Habsburgo esperándola en el puerto, algo se encendió en sus ojos que nunca más se apagaría. Felipe era todo lo que una princesa podía desear. Alto, rubio, de ojos azules como el mar del norte. A los 18 años ya tenía fama de ser el hombre más hermoso de Europa. Cuando se acercó para besarle la mano, Juana sintió que el mundo se detenía. Él la miró a los ojos y sonrió. Esa sonrisa la mataría lentamente durante los siguientes 10 años. La boda se celebró el 20 de octubre de 1496 en Lille, pero antes de la ceremonia oficial, Felipe pidió algo inusual: casarse en privado esa misma noche. Alegó que no podía esperar más para consumar el matrimonio. Juana, sin entender aún que su esposo simplemente quería asegurarse de que no fuera devuelta por defectuosa, accedió con el corazón desbocado. Esa primera noche, Juana descubrió el éxtasis y la adicción, no solo al cuerpo de Felipe, sino a su atención, a sus caricias, a las palabras de amor que susurraba en francés. Durante los primeros meses fueron inseparables. Felipe la llevaba a cazar, a bailar, a recorrer sus dominios. Juana escribía a sus padres cartas efusivas sobre su felicidad. Había encontrado el amor, y el amor la había encontrado a ella. Pero Felipe tenía secretos que su esposa tardó en descubrir. El archiduque era un mujeriego consumado que veía en el matrimonio político una obligación, no una exclusividad. Tenía amantes en cada ciudad, cortesanas que conocían sus gustos mejor que su propia esposa. Y cuando Juana quedó embarazada del primer hijo, Felipe retomó sus antiguos hábitos con una libertad que destrozó el corazón de su esposa. Los primeros celos llegaron como una enfermedad. Juana empezó a seguir a Felipe, a interrogar a sus damas, a revisar su correspondencia. Descubría perfumes extraños en su ropa, cartas firmadas por manos femeninas, ausencias nocturnas que él justificaba con asuntos de Estado. Cuando confrontaba a su esposo, él la llamaba histérica, posesiva, española loca. Las peleas se volvieron públicas, humillantes, brutales. Una noche, Juana encontró a Felipe saliendo de los aposentos de una dama flamenca. La furia la cegó tanto que arrancó los cabellos de la rival a puñados y la abofeteó hasta que los guardias la separaron. Felipe no la consoló. La repudió públicamente por conducta impropia de una archiduquesa. Esa noche, sola en su habitación, Juana comprendió una verdad que la acompañaría toda la vida. Amar a Felipe era condenarse al infierno, pero no amarlo era imposible. Los embarazos se sucedieron uno tras otro. Leonor en 1498, Carlos en 1500, Isabel en 1501, Fernando en 1503, María en 1505, Catalina en 1507. 6 hijos que fueron su única conexión con la felicidad
en un matrimonio que se había vuelto tóxico. Cada parto la debilitaba más. Cada reconciliación con Felipe duraba menos. Cada traición dolía más profundo. Cuando en 1504 murió Isabel la Católica y Juana se convirtió en reina propietaria de Castilla, Felipe vio la oportunidad de oro que había estado esperando. Ya no necesitaba fingir amor por su esposa. Tenía derecho a gobernar España a través de ella. Juana se había convertido en el medio, no en el fin. Su cuerpo había servido para dar herederos. Su título serviría para dar poder. Pero ella misma había dejado de importar. El año 1506 comenzó con presagios sombríos. Felipe había contraído unas fiebres que los médicos no sabían diagnosticar. Algunos decían que era una infección de los pulmones, otros que había sido envenenado. Juana no se separó de su lecho. Rezaba día y noche. Le daba de beber con sus propias manos. Por primera vez en meses, Felipe se mostró tierno con ella. Le acariciaba el rostro, le pedía perdón por haberla hecho sufrir. El 25 de septiembre de 1506, a las 2 de la madrugada, Felipe murió en brazos de Juana. Tenía solo 28 años. Su último aliento fue un susurro. «Perdóname». Ella gritó tan fuerte que despertó a todo el palacio. Siguió gritando durante 3 días. Lo que pasó después marca el momento en que Juana cruzó la línea invisible entre el dolor y la locura. Se negó a permitir que enterraran el cuerpo. Mandó embalsamarlo, lo vistió con sus mejores ropas, ordenó que construyeran un ataúd de cristal para poder verlo. Durante días se quedó sentada junto al cadáver, hablándole como si estuviera vivo, acariciándole el rostro, contándole anécdotas de sus hijos. Los cortesanos estaban horrorizados. Una reina no podía comportarse así, pero Juana era sorda a todo consejo. Había perdido al único hombre que había amado y no estaba dispuesta a perder también su cuerpo. En su mente enloquecida por el dolor, Felipe solo dormía y algún día despertaría para amarla como en los primeros tiempos. Cuando finalmente accedió a trasladar el cuerpo para enterrarlo en Granada, Juana impuso condiciones que helaron la sangre de quienes las escucharon. El cortejo solo viajaría de noche, porque los muertos no necesitan luz. Se detendría únicamente en monasterios masculinos, porque Felipe no debía pasar las noches cerca de otras mujeres, ni siquiera muerto. Cada pocas horas mandaba abrir el ataúd para comprobar que el cuerpo seguía allí. El macabro viaje duró meses. Por los caminos de Castilla se extendió la leyenda de la reina loca que viajaba con su marido muerto. Algunos campesinos se santiguaban al ver pasar la procesión fantasmal. Otros lloraban de pena por una mujer que había perdido la razón por amor. Su padre, Fernando el Católico, observaba desde Aragón con una mezcla de horror y oportunismo. Su hija se había vuelto loca, pero esa locura podía serle útil. Si Juana era declarada incapaz de gobernar, él podría asumir la regencia de Castilla en nombre de su nieto Carlos. El dolor de su hija se había convertido en su oportunidad política. En 1509, Fernando tomó la decisión que sellaría el destino de Juana para siempre. La declaró mentalmente incapaz y ordenó su reclusión en el castillo de Tordesillas. Juana gritó, suplicó, se aferró a las rejas de su carruaje. Pero nadie la escuchaba ya. Para el mundo, la reina Juana había muerto con Felipe. Solo quedaba una loca a la que había que silenciar. El castillo de Tordesillas era una fortaleza gris sobre el Duero, envuelta en brumas y silencio. Allí encerraron a Juana en 1509, cuando tenía 30 años. Allí moriría en 1505, cuando tenía 75.
46 años de vida sepultada entre muros que cada día se hacían más estrechos. Al principio, Juana conservaba restos de lucidez. Preguntaba por sus hijos, dictaba cartas que nunca se enviaban, exigía que la dejaran gobernar. Pero el aislamiento es un veneno lento que mata el alma antes que el cuerpo. Sin visitas, sin noticias del exterior, sin más compañía que carceleros silenciosos, la mente de Juana empezó a resquebrajarse como un espejo golpeado. Los informes que enviaban sus guardianes a Carlos Pinto, su hijo y ahora emperador, describían a una mujer que hablaba sola, que se negaba a cambiar de ropa durante semanas, que pasaba días enteros inmóvil junto a la ventana. Decían que creía que Felipe regresaría algún día, que preparaba la cama para 2 personas cada noche, que gritaba cuando intentaban lavarla porque él no me reconocería limpia. Pero había momentos de terrible lucidez en los que Juana entendía perfectamente su situación. Sabía que su padre primero y su hijo después la habían traicionado. Sabía que sus otros hijos habían crecido sin conocerla. Sabía que el imperio más grande del mundo se gobernaba en su nombre, pero sin su voz. En esos momentos, la locura era un refugio más dulce que la realidad. Su hijo Carlos la visitó solo una vez, en 1518, cuando necesitaba su firma para legalizar su acceso al trono imperial. Juana lo miró con unos ojos que el emperador nunca olvidaría, ojos que lo conocían, que lo juzgaban, que lo perdonaban y lo condenaban al mismo tiempo. Firmó los documentos sin leerlos. No tenía alternativa. Su cuerpo seguía sin pertenecerle. Los años pasaron como una condena eterna. Las noticias del exterior llegaban como ecos distantes. Carlos se había convertido en emperador. Sus hijas se habían casado con reyes. El mundo cambiaba mientras ella permanecía inmóvil en el tiempo. Tordesillas se había convertido en su propio universo, pequeño y gris como una tumba con ventanas. En 1520, durante la revuelta de los comuneros, los rebeldes llegaron hasta Tordesillas buscando el apoyo de la reina legítima. Por unos días, Juana recuperó algo parecido a la cordura. Hablaba con coherencia, preguntaba por el reino, mostraba destellos de la inteligencia que había poseído. Pero cuando los comuneros fueron derrotados, las puertas se cerraron de nuevo, más herméticamente que antes. Sus carceleros informaban de comportamientos cada vez más extraños. Juana acumulaba objetos en su habitación como si construyera un nido. Hablaba con los ratones que corrían por los muros. Se negaba a comer durante días, luego devoraba la comida con las manos. Su cabello se había vuelto completamente blanco, su piel era translúcida como papel, sus uñas habían crecido hasta volverse garras. Pero lo más terrible era el silencio. Juana había dejado de gritar, de suplicar, de rebelarse. Se había rendido a una muerte en vida que era peor que cualquier ejecución. Su cuerpo seguía respirando, pero su alma había huido hacía mucho tiempo a un lugar donde Felipe la esperaba eternamente joven y enamorado. La primavera de 1555 llegó a Tordesillas cargada de presagios. Juana, que había sobrevivido a su padre, a sus hermanas, a varios de sus hijos, sintió que algo se quebraba definitivamente en su interior. Ya no hablaba, apenas comía, pasaba los días inmóvil, como una estatua de sal. El 12 de abril, los guardianes encontraron a la reina postrada en el suelo de su celda. Había intentado arrastrarse hasta la ventana, como si quisiera ver una última vez el mundo que había perdido. Sus últimas palabras, según los cronistas, fueron: «Felipe, ya voy».
Su muerte pasó casi inadvertida. Carlos V, ocupado en sus guerras, tardó semanas en recibir la noticia. No hubo duelo oficial, no hubo ceremonias de Estado. La enterraron sin pompa en el convento de Santa Clara, junto al cuerpo de Felipe, que había estado esperándola durante casi 50 años. Pero la muerte de Juana no trajo paz, sino preguntas que aún resuenan siglos después. ¿Estaba realmente loca o fue víctima de la más cruel manipulación política? ¿Qué habría pasado si hubiera podido gobernar libremente el imperio donde no se ponía el sol? ¿Cuántas mujeres han sido silenciadas por locura, cuando lo único que tenían era una voz demasiado fuerte para oídos masculinos? Los historiadores han revisado su caso durante décadas. Los documentos revelan que muchos de los comportamientos atribuidos a Juana fueron exagerados o inventados por quienes necesitaban justificar su encierro. Su locura fue el arma perfecta para despojarla del poder que legítimamente le correspondía. Esta es la historia de una mujer que fue enterrada viva a los 30 años y tardó 45 en morir. Esta es la historia de una reina sin corona, de una madre sin hijos, de una esposa sin esposo. Esta es la historia de Juana de Castilla, que no fue la loca que pintaron los cronistas oficiales. Fue una mujer que amó demasiado en un mundo que castigaba el amor, que sintió demasiado en una época que exigía frialdad, que fue demasiado humana para una corona que demandaba monstruos. Su fantasma aún recorre los pasillos de Tordesillas, buscando una ventana por donde escape la verdad que quisieron enterrar con ella. Porque hay muertes que matan el cuerpo y hay muertes que matan el alma. Juana murió las 2 veces, pero su historia sigue viva, gritando una verdad que los siglos no han logrado silenciar. Que llamar loca a una mujer es la forma más antigua de quitarle la voz. Y aún hoy, cuando una mujer ama demasiado, siente demasiado, o simplemente se niega a callar, alguien susurra que está como Juana la loca, sin saber que Juana nunca estuvo loca, solo estuvo terriblemente, dolorosamente, lúcidamente viva.